Bien. Ok, entonces hoy día nos toca observar las alteraciones del desarrollo de la dentición. Ya hemos visto un poquito lo que más o menos se va dando, lo que se puede dar. Y ahora algunas alteraciones, las principales, hay muchas, ¿no? No nos daría mucho para esta clase. Esto, pues ya, analizar todo esto, pues parte de toda una especialidad. Pero ahora vamos a ver lo que lo fundamental en la ortodoncia interceptiva, el enfoque que el sílabus nos da. Interceptiva es fundamental, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahora. Eh, en la etiología de las maloclusiones hay como dos maneras de verlo, o se vio de dos maneras, ¿no? Y que se fue más o menos diferenciando, distinguiendo, no todo es blanco y negro, hay grises, y en la etiología de la maloclusión también se dio esto. Angle, en el año 1919, nos decía, ¿no?, que la genética nos conduce a la normoclusión. Entonces había como una idea determinista, una idea preconcebida de alguna manera que el organismo en su gran sabiduría se iba a ordenar de esa manera, ¿no? Y que lo que uno tenía que hacer simplemente era corregir, según Angle, una arcada inadecuada que podría ser el maxilar inferior o superior y que ya todo se iba a solucionar, ¿no? Y esa visión marcó mucho su planteamiento de saber que si la genética lo iba a arreglar, simplemente nosotros teníamos que acomodar un poco y él fue el que propuso la aparatología fija con braques, los braques rudimentarios de esos años, y que no había que hacer más, ¿no? No había que hacer extracciones, ¿no? Era una filosofía que no avalaba las extracciones. ¿Pero por qué? Porque para él la genética era algo que por sí sola iba a solucionar el problema y que lo que podíamos nosotros hacer era corregir mínimamente rotaciones, dientes girados, ¿no? Acomodar piezas dentarias con aparatos fijos, ¿no? Que era la moda en ese momento, bueno, más que fue lo que él propuso, ¿no? Y que ya ha ido evolucionando con el tiempo. Bien, ese fue como un enfoque, ¿no? Que tuvo mucha fuerza, ¿no? Y que eh, algunos de sus discípulos de Angle discreparon de esta postura por, porque era de alguna manera pues muy rotundo en sus planteamientos, ¿no? No extracciones porque la genética es. Tweet, uno de sus sucesores, otro ortodoncista, eh, planteó, no, para corregir una maloclusión hay que hacer extracciones, ¿no? Hay que hacer extracciones y eso es lo que corresponde. Eh, Ahora lo que vemos que nos ayudamos mucho y a veces se evitan extracciones, no porque sea la genética haya cambiado, sino que lo que ha cambiado es la biomecánica de la ortodoncia y la biomecánica de la ortodoncia permite disminuir considerablemente extracciones, que suele ser el premolar el que se extrae, para corregir una maloclusión. Eh, ya lo veremos en su momento, ¿no? Pero el doctor Chris Chang es un ortodoncista coreano, Corea del Sur, ¿no? Corea del Norte no pinta para nada en el mundo, no hace nada, ¿no? Por el gobierno que tiene, pero Corea del Sur sí tiene mucha potencia en muchas cosas, y una de ellas la ortodoncia, ¿no? Entonces, un ortodoncista de vanguardia, ¿no? Que ha planteado y plantea, ¿no?, que la biomecánica, mejorar la biomecánica con mini tornillos en una zona, en el buccal shelf, en la parte externa de la mandíbula inferior y en el arco cigomático en el superior, puede ser una gran ayuda, ¿no? Y de hecho es lo que hay ahora, ¿no? ¿No? Alineadores con mini tornillos que son extraalveolares, ¿no? Que no está entre las raíces de los dientes, sino en la parte externa, ¿no? Entonces ya no hay peligro de tocar o dañar el periodonto, ¿no? Bien, eso es un poquito como un resumen de lo que hay en la ortodoncia actual.
pero que tiene como tema de fondo siempre esta idea inicial de Angle, ¿no? Bien, y Tweet y toda la evolución que hay ahora, que en otra clase veremos un poquito más de esto, ¿no? Bien, y luego la genética actual, que no, más o menos, según los datos del autor, en el libro de Graeber, ¿no? ¿No? Que solamente el 35% tiende a la normoclusión, ¿no? Que es más o menos lo que se ha visto con los datos que se tienen de la gente que vive en Estados Unidos, que es más o menos pues toda la gente migrante de Europa, ¿no? Y que pues que hay ahí de todo, pues, ¿no? ¿No? De todas las pues diferentes razas o diferenciaciones genéticas que hay en Europa, ¿no? Que es lo que es Estados Unidos. Bien, entonces para ellos es como un 35%. Y es interesante porque como son tan amplios, ¿no? Tan amplia la población que hay ahí, eh, ayuda mucho a decir que es muy representativo, ¿no? Porque es muy variado, ¿no? Hay mucha gente, mucha gente ahí variada, ¿no? En el caso nuestro del Perú o Latinoamérica, pues el mestizaje ha sido sobre todo españoles con las personas que vivían en nuestras tierras. Entonces, como que es muy restringido, ¿no? En Estados Unidos es un espectro espectacular, ¿no? De diversos lugares y que hay una mayor mezcla, ¿no? Ok, entonces tenemos estas dos visiones, o como muy determinista y teniendo una fe muy amplia a la naturaleza humana, o simplemente los datos, la evidencia, lo que nos da la investigación. Y que es con lo que trabajamos ahora, no es solamente una idea preconcebida de lo que yo considero que es ciencia, ¿no? Sino el número manda, ¿no? La estadística manda en este terreno. Bien. Ok, entonces vamos a ir viendo ahora algunos aspectos. Vamos a ver alineamiento espontáneo, el análisis facial de los chicos y luego la guía de oclusión o extracciones seriadas, ¿no? Vamos a ver estos tres elementos en esta clase, ¿no? Bien, alineamiento espontáneo. Eh, en este libro de Isaacson nos plantea este esquemita, la verdad, muy sencillo, que es donde más o menos se desenvuelve, ¿no? Lo que estamos ahora conversando, ¿no? Que es la dentición mixta, ¿no? Y que es donde hay un mayor papel de esa ortodoncia interceptiva. Bien, suele pasar que vamos a encontrar este tipo de apiñamientos. A nosotros no nos debe de llamar la atención que esto se produzca. A los papás de los chicos, sí, ¿no? Hay unos dientes que están chuequitos y van de nosotros. Y el papel nuestro es orientar, saber, explicar que la misma arcada dentaria tiene unos espacios que nos van a poder permitir que esto se corrija de manera espontánea. Eh, Sabemos muy bien que a veces tampoco basta, que a veces la idea no es que uno no hace nada, ¿no? Ya solito se arregla, ¿no? A veces sí, a veces no, ¿no? Y dependiendo de lo que nos podamos encontrar. Puede ser que el temporario de uno y otro lado se perdió de manera muy acelerada por caries o simplemente por un, un adelantamiento de la exfoliación natural de estas piezas. En esos casos suele pasar que los dientes tienden a mesializarse, ¿no? Y como ya habrán experimentado, visto, esto de aquí se soluciona a veces con un mantenedor espacio, ¿no? De los diversos tipos que haya, ¿no? Lo que se pueda conseguir. Pero un mantenedor espacio ayuda también a esto, ¿no? A mantener este espacio, ¿no? Y ayudar a que esto progresivamente se ordene. Y lo que suele hacerse, pues, es un mantenedor, ¿no? Que si yo pusiera el mantenedor aquí, voy a mantener esto acá, ¿no? La idea es que haya una cierta distalización y poca mesialización aquí, ¿no? Que es lo que buscamos y que se alinee estos incisivos, ¿no? Entonces, en el caso de un mantenedor, cuando se nos da
esta situación. De repente la indicación es que el tope que podemos poner en la parte más anterior no sea pues pegado a distal, ¿no? Sino que se dé ese libre espacio para poder corregir, para poder permitir esta libertad de distalización, ¿no? Bien, ese es un panorama, ¿no? Y vemos esto que se puede dar y poco a poco se va ordenando, dependiendo, como hemos vuelto a decir, de lo que del caso en concreto, ¿no? Bien, acá algún casito algún casito que he tenido, ¿no?, que realizar, ¿no? En este hay muchas maneras de realizarlo, ¿no? Entonces, acá yo prefería hacerlo con bandas cementadas y este arco lingual soldado a estas bandas, ¿no? Yo uso, bueno, en este caso usé unas bandas que vienen en los rolitos que existen, ¿no? Pero ahora últimamente tengo mi cajita de bandas prefabricadas con diversos tamaños, ¿no? Y eso por lo menos me ayuda a mí a ahorrarme una sesión menos de tratamiento, ¿no? Y obviamente también al paciente lo agradece que vengas menos, ¿no? ¿No? Porque ya simplemente pongo unas liguitas entre en esta zona, ¿no? Separo unos separadores y en la siguiente cita, por varios tamaños, vas probando y luego ya vas a hacer el procedimiento de laboratorio en estos casos. Bien, pero es simplemente un detalle de la parte laboratorial. Entonces es una estrategia sencilla, digamos, que simplemente estás manteniendo que los molares no se te mesialicen, ¿no? Y permitiendo la libertad para que los premolares, ¿no? Y estos pequeños apiñamientos se solucionen de manera espontánea. Bien. Entonces, esta es la foto intraoral, ¿no? Vemos, ¿no? Se ha perdido ya en esta zona las piezas temporales, ¿no? En esta zona, ¿no? Y acá un ligero apiñamiento, ¿no? Un ligero apiñamiento. Y de hecho eso es por lo que vino la mamá, ¿no? Porque, bueno, ahorita creo que no he puesto acá la foto superior, pero en el superior e inferior eh, estaban ligeramente apiñados, ¿no? ¿No? Cosas que podían ser de manera transitoria. Bien, entonces acá se puso la banda, ¿no? Acá me sale, acá está el árbol igual, y me ayudé también con un bracket, cuando ya erupcionó esta pieza, para corregir simplemente la angulación del premolar, ¿no? A veces salen con angulados y eso te quitan el perímetro de arco, ¿no? Entonces, simplemente para ayudarlo, se hizo una ligera tracción, ¿no? Como estas piezas están recién erupcionando, ligeramente se les hace ese giro. En este caso era así, porque lo vimos en las radiografías que estaban ligeramente inclinados hacia mesial y simplemente lo corregimos un poquito, ¿no? Bien, entonces acá, eh, acá tiene, estos son estos arcos, perdón, estas bandas preformadas que tienen también un bracket eh, que está soldado a la banda, ¿no? Ya no me acuerdo exactamente qué pasó aquí, pero acá en esta radiografía, en esta foto, está con otra banda. De repente se desprendió, lo volví a hacer y le puse esto de aquí, ¿no? Eso puede haber pasado. Bien, me gustan mucho más estas bandas porque son más gruesitas y son más justas, ¿no? Acá cuando confeccionas esto es más baratito, ¿no? Porque tienes tu rollo y lo adaptas, ¿no? ¿No? Con todo el proceso, pero es más artesanal. En cambio acá estas ya vienen pues totalmente, no hay punto de soldadura, es una banda tal cual, ¿no? Así ha sido creada y son más resistentes, ¿no? Bien, entonces es simplemente una cosa que a mí me sirve trabajar, ¿no? Y me da más seguridad, ¿no? Ok, se desprende, ¿no? Este arco lingual y, bueno, acá el ángulo de la foto no ayuda mucho, pero esa pequeña apiñamiento que había se solucionó sin hacer gran cosa, ¿no? Un arquito
inclinando un poquito, corrigiendo la inclinación del premolar, se distaló ligeramente el canino, y esto se corrigió después, ¿no? Se corrigió así nomás. Y en este caso luego se puso una aparatología fija, brackets, para corregir este ligero apiñamiento, que no es muy grande, pero obviamente también para ayudar a intercuspidar mejor maxilar superior con el inferior, ¿no? Ok, entonces eso es por un lado. Ahora vamos a ver el análisis facial en niños, que eso también es interesante tener en cuenta qué es lo que nos vamos a encontrar, qué es lo normal, qué es lo anormal, y eso nos va a ayudar a hacer un buen diagnóstico. Recordar cómo se va a desarrollar o cómo se desarrolla en los niños la estructura ósea, ¿no? O sea, un niño recién nacido tiene más o menos esta estructura y lo que va a crecer es el tercio medio de la cara, ¿no? Todo este tercio inferior, no se da, ¿no? Simplemente como tener una idea en la cabeza. Y luego en un niño, más o menos, eh, antes de tener o ya entrando a la dentición mixta, más o menos estos dos tercios de la cara son más o menos similares. De alguna manera es podemos decir eh, que tiene un cierto estándar, ¿no? Cuando es un niño, ¿no? ¿No? Luego tenemos otra forma de analizar, ¿no? Por tercios, ¿no? Eh, en un niño es más fácil, ¿no? Porque este punto trichium, ¿no? Voy a cambiar de color aquí. El trichium en un niño, pues es más fácil, ¿no? Para una persona adulta, eh, puede ser la frente más grande. Si es calvo, pues ya hay un problema, ¿no? Pero bien, en niños es más sencillo. Y acá lo que yo quería demostrar, que lo más o menos que vamos a encontrar es que este tercio que va el entrecejo, ¿no? El entrecejo nasal, es más grande, ¿no? Que el tercio que va del nasal a mentoniano. Eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? 59 milímetros a 64. Esto es lo que en un niño que está en crecimiento es lo normal, que este tercio es ligeramente más grande, ¿no? Y que el tercio inferior es un poquito más pequeño. Eso es lo normal. En este caso, se da un niño que este tercio del entrecejo a subnasal tiene 64 y de subnasal a mentoniano tiene 67, es más grande. ¿No? No es mucho, pero es mayor. Entonces acá sí nos debe llamar la atención que puede ser que este niño, en este caso esta niña, ¿no? Tenga un tercio inferior más amplio y que eso responda también, y si seguramente hemos hecho el análisis cefalométrico en un niño, si le hemos pedido radiografías, ¿no? Podemos encontrar que va a tener una cara larga, ¿no? ¿No? Todavía estás niño, eso no se va a notar, ¿no? Pero para nosotros nos sirve para poder determinar qué tipo de tratamiento podemos hacer, ¿no? Y justificar ante los padres qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que quisiéramos hacer, ¿no? Entonces, este tercio inferior, si está más grande, acá es 3 milímetros, uno puede decir, bueno, pero no pasa nada, ¿no? Bueno, ya es una señal, ¿no? Una cara larga que puede ser muy marcada o menos marcada, pero en un niño no suele ser lo normal. Lo normal, como decíamos, es esto, ¿no? Que este tercio de entrecejo a subnasal sea ligeramente un poquito más grande que el tercio inferior. ¿Y por qué? Porque este tercio va a crecer, ¿no? Este tercio ya como que ya creció, ¿no? Ya creció este tercio y ahora un niño que está camino a la pubertad, el tercio de su nasal mentoniano es el que va a crecer. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, contarle a los papás, ¿no? Y saber que esto no es un buen número en relación a este, ¿no? Entonces, siempre se relaciona un tercio con el otro y vemos que este pues es el adecuado. En cambio acá ya nos debe llamar la atención, ¿no? Esta pequeña diferencia. Entonces, si esto va a seguir creciendo,
¿no? Vamos a llegar a 70 milímetros, esto pues ya no crecerá tanto, 64,5, ¿no? Entonces vamos a tener que este tercio va a seguir creciendo. Entonces ya es muy indicativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Procurar que este tercio y usar estrategias para que este tercio no siga creciendo más, tratar de poner todo nuestro arsenal terapéutico al trabajar este tercio, ¿no? Y con las cosas que ya veremos en adelante, ¿no? Pero el primer punto de partida es esto, ¿no? Saber que este tercio está ligeramente crecido. De perfil, bueno, también tenemos que sacar mucha información. Una clase uno, unas estructuras maxilares adecuadas, ¿no? Equilibradas, ¿no? En la clase uno suele pasar eso, un perfil, ¿no? En la clase 2 lo que es llamativo siempre es esta retrusión mandibular, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar fundamentalmente. Y en la clase 3 puede ser una protrusión mandibular o que también puede ser una cosa mixta, ¿no? Una protrusión mandibular y una retrusión del maxilar superior, ¿no? Y que se da estas circunstancias. Bueno, acá como es una foto, no podemos determinar quién es el culpable, el maxilar superior o el inferior. A grandes rasgos, por lo que da la impresión, parece quisiera que fuera el maxilar superior, ¿no? La cara está ligeramente aplanada, ¿no? Si se logra ver, está ligeramente aplanada, ¿no? Aquí no está aplanado, ¿no? Aquí, bueno, puede haber una ligera, un poco plano, ¿no? Pero hay un cierto equilibrio, ¿no? Pero aquí sí da la impresión que fuera el maxilar superior. Pero también es igual a clase 3, ¿no? Ya en la anterior clase hemos visto ese juego de las estructuras maxilares superiores e inferiores y que nos van a determinar cuál es la causa, ¿no? Protrusión, retrusión, mandibular, maxilar, mixta, ¿no? De una, de otra, bien, hay toda esa combinación. Pero en los niños quería resaltar eso, ¿no? Que hay que también fijarse en eso. Acá también una foto de frente, también hay que fijarse si hay ligeras asimetrías en los niños, ¿no? Acá hay una ligera asimetría, ¿no? No es tan llamativa, la idea es aguzar el ojo y ver que sí hay una ligera asimetría causada por una mordida cruzada, ¿no? Acá hay una mordida cruzada, ¿no? Y que puede causar esto, ¿no? Que la mandíbula está hacia un lado, ¿no? Y corrigiendo esta maloclusión, esta mordida cruzada, podemos evitar que esa mandíbula que está hacia un lado ligeramente se siga marcando y que ya cuando crezca este muchacho sea más marcada mm, esa ligera desviación, producto de algo, entre comillas, sencillo, ¿no? Como es simplemente una posición inadecuada de los dientes, ¿no? Por el motivo que sea, ¿no? Que puede ser por un mal hábito o simplemente eh, pues el niño duerme mucho de un lado, hay una ligera presión en el maxilar superior, en fin, hay muchos motivos. Bueno, la cosa es que es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Ver el rostro, a ver si hay alguna ligera desviación y ver también la parte interna y a ver qué podemos hacer, cómo lo podemos ayudar. Y bien, se corrige esa mordida cruzada y se ve pues ya un rostro más, ya no se nota pues esa ligera desviación, ¿no? Esa ligera desviación que había aquí y acá ya se corrigió. Bueno, acá obviamente hay otros problemas, de repente pues acá está muy vis a vis, qué sé yo, etcétera, ¿no? Pero acá el problema ya se corrigió con placas, con lo que tengamos mejor para un paciente, ¿no? Bien, vamos a ver esto que sale en el libro de Canut, y les pasaré el libro de Canut también, en el capítulo correspondiente, la ecuación de Dockrell para las alteraciones, ¿no? Que simplemente es una descripción de este autor de cómo se dan estas alteraciones. Bien, él dice, ¿no, Dockrell, que hay causas que actúan en el tiempo sobre un tejido y provocan una alteración. Entonces es algo sencillo de entender, ¿no? Que hay una causa
que se da en el tiempo y actúa en un tejido, ¿no? Causa, tiempo, tejido. Entonces hay que ver también en nuestra terapia, primero obviamente cuál es la causa, cuánto tiempo se da eso y en qué tejido se da, ¿no? De alguna manera, dependiendo del tiempo y del tejido, vamos a poder actuar, ¿no? En el caso que estábamos viendo hace un momento, ¿no? El tiempo, por ejemplo, ¿no? En este muchacho, acá es en este niño, en el tiempo que actuamos y que logramos este resultado es en un tiempo adecuado, un tiempo donde el, el problema está pequeño y lo podemos solucionar, ¿no? Y es un tejido, ¿no? Obviamente, si solamente es llevar la parte ósea o solamente la parte dentaria, unos 2 3 milímetros, ampliar el ancho maxilar 2 o 3 milímetros en un tejido dentario que en esta época es muy plástico, pues vamos a tener un buen resultado. Cosa diferente si este niño, ¿no? Lo dejemos crecer así y esto se marca y este hueso maxilar se consolida ahí, ¿no? Y se cierra la sutura, ya poco podemos hacer, va a tener la cara desviada, ¿no? Y de alguna manera, con todo el coste estético que puede tener eso en el futuro, ¿no? Por no haber sabido ayudar a este muchacho en el momento adecuado. Entonces, en ese tiempo, si hubiera crecido con ese problema, ya no es el tiempo mejor, ¿no? O sea, sí, una cirugía, entre comillas, puede arreglar muchas cosas, pero pues muy poca gente está dispuesta a hacer una cirugía. Fundamentalmente, eh, pues porque es todo lo que puede implicar, ¿no? Es bastante invasivo, ¿no? Una cirugía para corregir una ligera desviación. Entonces, a veces no, la gente no lo ve así con, aunque nosotros lo podemos decir teóricamente, sí se arregla, pero en la práctica no es tan factible, ¿no? Bien, causas que actúan en el tiempo sobre un tejido y provocan alteración. Entonces, dependiendo del tiempo y el tejido, también podemos dar una solución a algo. Bien, en el tiempo, en el momento que se puede dar, puede ser prenatal, obviamente ahí a veces uno no hay mucho que hacer, ¿no? Obviamente ya los cuidados médicos adecuados para evitar una malformación, si fuera el caso. Postnatal, obviamente todo el tiempo que tenemos ahora, ¿no? Que estamos tratando a estos muchachos, a estos niños, la parte interceptiva. La duración de alguna alteración puede ser continua, un hábito, un mal hábito, ¿no? Que se pueda presentar, ya lo veremos en su momento, ¿no? O intermitente, ¿no? Que de alguna manera eh, tenemos que determinar eh, cuál es la duración de algo, ¿no? Si es intermitente un hábito, puede ser más sencillo vencerlo. Si es algo continuo, ya más consolidado, puede ser más complicado, ¿no? Bien, en los tejidos, dientes, obviamente, ver si vamos a poder actuar solamente ahí, sobre todo en los niños, ¿no? A mover ligeramente los dientes puede ser algo eh, que solucione un problema, ¿no? Cosa diferente de un adulto, ¿no? Solo moverte dientes, estás arriesgando la estructura periodontal, ¿no? El sistema neuromuscular, ¿no? Hay algunos autores que le dan mucha fuerza a la parte neuromuscular, ¿no? O como que para ellos es donde hay que actuar, ¿no? O lo ven de esa manera. Es evidente que cualquier cosa que hagamos, un arco lingual, una férula, una placa de expansión, o lo que sea, va a actuar en el sistema neuromuscular, ¿no? Siempre va a haber una actuación ahí, ¿no? En la parte ósea, en los huesos, obviamente, o en tejidos blandos, ¿no? Bien. Alteraciones óseas, bueno, tenemos que determinar, y nos ayuda, ¿no? Determinarlo en estos 3 espacios. Como ya hemos mencionado en las últimas clases, veremos de manera, digamos, en cada una de esas clases, sagital, transversal y vertical, ¿no? Vamos a ver los problemas que se dan y cómo solucionamos, ¿no? Pero ya para adelantarnos y saber entendernos, para poder abordar un problema, a veces hay que verlo mejor
por estos planos y que nos ayuda a determinar. Acá el problema es fundamentalmente sagital. El problema fundamentalmente es vertical, ¿no? Que son los casos más bravos, como hemos dicho, ¿no? El problema es transversal. Puede ser sencillo solucionar dependiendo de la edad y de la madurez de las suturas, ¿no? Bien. Bueno, un problema, si solucionamos el problema transversal, nos puede ayudar a solucionar el problema sagital, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos ir por ahí haciendo ese análisis. Ayuda mucho esta diferenciación. Ya hemos mencionado algo de esto, ¿no? Al hablar de Yarabat, ¿no? Que dependiendo del ángulo articular, nación, bueno, en este caso ponen el punto básico, ¿no? Perdón, silla, perdón, que estoy con silla, nación, y en este caso es Bastion, es otro punto, ¿no? Porque, como hemos explicado, Yarabat él usa articular, ¿no? ¿No? Articular. Pero bien, simplemente con una apreciación de lo que es esto. Pero en línea general es lo mismo, ¿no? ¿No? Saber que dependiendo de cómo esté la base craneal, la angulación que encontremos, vamos a tener una clase 2 o una clase 3, ¿no? Clase 2 si está este ángulo es muy marcado, o si está cerrado una clase 3, ¿no? Bien, eso ya de alguna manera ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Plano transversal, también las tomografías pueden ayudarnos a ver si hay algunas asimetrías, pueden ser muy marcadas o no, ¿no? Y a veces llegan al detalle, ¿no? 115, 117, ¿no? Son 2 grados, ¿no? Puede estar dentro del margen de error, pero que podemos decir de que no hay una dificultad. Si eso fuera mayor, si hubiera un poco más, ¿no? Acá 102 a 102.4, pues parece que muy equilibrado, ¿no? Bien, también hay que analizar eso desde esos planos, ¿no? La tomografía tiene esta riqueza que podemos sacarle pues, petróleo, mucha información de una tomografía y que nos puede servir para muchas cosas. Puede reemplazar una panorámica, una lateral, ¿no? Nos puede ayudar a ver simetrías, una radiografía anterior, en fin, ¿no? Ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho estas tomografías. Distancia intercanina, vamos entrando a otro terreno. Es importante tener, identificar cuál es la distancia intercanina adecuada en una panorámica podemos sacar algún tipo de información. Y luego también acá la distancia intercanina también estará relacionada pues al ancho de las fosas, ¿no? También hay que tener en cuenta esto. Que esto también nos va a ayudar a tener en cuenta si hay un espacio o no, que de repente el ancho de las fosas es muy delgadita o es una cara muy estrecha, ¿no? Que en el fondo es eso, ¿no? No solamente es pues, que una nariz pequeña, ¿no? Sino que de repente todo es más pequeño. Entonces, tener eso en cuenta. Y luego, pues, la sutura, ¿no? ¿Cuánto diastema hay aquí? ¿No? Si hay, de alguna manera, ese diastema fisiológico temporal, ¿no? Que hemos ya mencionado, presente o no, ¿no? Que nos puede ayudar, ¿no? Acá en este esquema sí hay este diastema, en este otro no hay el diastema, pero no porque estas piezas sean muy anchas, ¿no? Sino que la parte ósea es la que se ha encargado de marcar esa diferencia. Entonces, para ver la distancia intercanina, no perder de vista el ancho de las fosas, ¿no? Que también, y ver obviamente también si podemos, y ayuda mucho, ¿no? Tomar fotos al paciente, ¿no? A los niños, porque uno pues no tiene memoria elefantiásica, ¿no? Uno a veces se olvida del paciente, más o menos se recuerda cómo es, eh, pero ayuda mucho unas fotografías que compaginen con los análisis que tengamos con los niños, ¿no? Las radiografías que vayamos a pedir. Entonces, esa es mi recomendación, también tener unas fotografías de respaldo, ¿no? No confiarse en la memoria, ¿no? Eh, y tomar esas fotos, ¿no? Y ahora pues con el celular y los pequeños aritos que venden pues en cualquier lado,
pues tomar unas fotos bastante respetables de la parte intraósea, ¿no? Bien, distancia intercanina relacionada a las fosas. Luego también en el plano vertical, ya lo hemos mencionado anteriormente, este ángulo coniaco, ¿no? Que ya con Yarabat nos ayuda mucho. Y acá sin Yarabat pues vemos que esto pues es bastante llamativo, ¿no? ¿No? Una alteración bastante llamativa que produce una mordida abierta, ¿no? Bien, acá unos esquemas que nos pueden también servir, ¿no? Como encontramos una mordida profunda, ¿no? Puede ser marcada por una, una configuración ósea, ¿no? Del cuerpo mandibular que ayuda a que se marque esa mordida profunda, o al revés, ¿no? Lo que hemos visto en esta radiografía, una mordida abierta que se da por esa configuración ósea, ¿no? Y estudiar cuál es la angulación de la mandíbula ayudará mucho a determinar el problema o cómo lo podemos solucionar, ¿no? Y bueno, ya hemos visto con Yaraba que podemos medir la rama, el cuerpo, el ángulo, hay muchas maneras. Luego también algo mencionamos que McNamara mide la longitud mandibular desde condilion a mentón, ¿no? Bien, son medidas que tener en cuenta también en los estudios que realicemos. Luego acá de la Sociedad Española de Ortodoncia encontré estos dispositivos bastante invasivos, pero que en un niño será una gran ayuda, ¿no? Para poder tratar el maxilar, ¿no? Y ayudar a que haya un buen crecimiento. En este caso, lo que estamos viendo es tratar de que se evite que una mandíbula que pero mejor voy a hacer así, con otro color que se vea, con este, ya. Una mandíbula que está muy alargada o que se ve que es muy abierto. A veces se usa todos estos aparatos, ¿no? Un dispositivo, una adecuación de este arco facial para poder corregir esto, ¿no? Y hacer que haya una rotación del maxilar inferior en esta zona, ¿no? Bien, entonces un esfuerzo bastante marcado cuando un niño tiene pues un perfil bastante desfavorable y que le podemos ayudar, ¿no? Es evidente que aquí se necesita mucha colaboración del paciente para que eso funcione, si no, no va a funcionar, ¿no? Acá algo similar, ¿no? Para conseguir lo mismo, ¿no? Tratar de corregir las dos estructuras, maxilar superior e inferior, ¿no? Y corregir un desequilibrio de los maxilares. Esto no profundizo más, simplemente ya lo veremos en las últimas clases, cuando se vea más tratamiento, pero acá me adelanto para que quede un poquito, no quede como algo solamente teórico, sino que el estudio cefalométrico y fotográfico nos lleva a determinar lo que se necesita es este tipo de aparatología, ¿no? Bien, acá algo similar a estos aparatos que se llaman MOMAX, lo que hacen es también corregir, ¿no? Y acá hacen muchas cosas, ¿no? Nivelan, expanden, intruyen, protruye un patrón mesofacial, ¿no? Que puede ser eh, poco beneficioso en el tiempo. Bien, entonces no entro acá al detalle, simplemente estos aparatos, simplemente mencionarlos que a veces en los casos más complicados, pues es necesario tener estos aparatitos, ¿no? Que ya no es solamente una simple plaquita para corregir un diente que está medio chuequito, fuera, no, a veces hay que entrar de fondo a tratar este tipo de alteraciones óseas, ¿no? ¿No? Bien. Dientes que se retienen con más frecuencia. Entonces acá vamos entrando, como he mencionado, a algunos aspectos de estas alteraciones dentarias, ¿no? Eh, Acá esta es la relación más o menos del 1 es los más frecuentes y el 7 es el menos frecuente, ¿no? Tenemos los terceros molares, que a veces, como sabemos bien, se suele extraer, ¿no? No tanto porque sean causantes
apiñamientos, que suele ser como la idea preconcebida, tanto de odontólogos como de padres, y que a veces no es la causante, ¿no? A veces se extrae sobre todo para que no dañe el segundo molar, ¿no? Eh, pero bien, se retiene, ¿no? Y los caninos superiores, que es lo que vamos ahora a tocar, y donde sí podemos intervenir, donde sí hay tratamientos que pueden ayudarnos a que esto no suceda, ¿no? Bien, sigamos. Agenesias la sufre el 25% de la población, más o menos. Eh, es algo muy genético, ¿no? Y que se ha identificado qué tipo de cromosoma es el que causa esta agenesia, ¿no? ¿No? Hasta su lugar y todo, ¿no? Como que está muy bien estudiado. Pero valgan las verdades que si sabemos en qué gen, en qué cromosoma, pues nosotros no hacemos tratamientos genéticos, ¿no? O sea, sí sirve como dato, se ha identificado, ¿no? Ya sabemos dónde está escondido, pero no vamos a hacer mucho ahí, ¿no? Pero es genético y se sabe dónde, ¿no? Microdoncias, ¿no? Alrededor del 20% con agenesia presenta microdoncias. Los dientes anteriores son los más afectados, ¿no? Y probablemente habrán visto varios casitos o lo verán, que son los anteriores donde sucede esto más, ¿no? Y que nos trae problemas estéticos, ¿no? Porque van a que hacer extracción y toda la dificultad o hacer primero lo que a piezas, ¿no? Bien. Agenesis y microdoncias muy relacionadas, ¿no? Y fundamentalmente estas piezas laterales son las que tienen estas microdoncias, ¿no? Agenesias, ¿no? Acá es el canino, ¿no? En vez de estar lateral, porque no está ese lateral ahí, ¿no? Trastornos eructivos de los incisivos superiores, ¿no? Puede darse fibrosis gingival, ¿no? Un engrosamiento de ese tejido por una extracción o por una exfoliación producto de una caída, que suele ser que los niños que son muy juguetones, pues se caen y se rompen los dientes y ese tejido se engruesa, ¿no? Y hace que haya una alteración en la erupción de los incisivos superiores. Entonces, siempre preguntar a los padres si se cayó del chiquito, qué pasó, tal, y ya tener una idea de por qué se está retrasando una erupción de los incisivos. Dientes supernumerarios, ¿no? Por supuesto, como interrupción fisiológica para que para que erupcionen de manera normal. Odontomas también, ¿no? Obviamente, ¿no? Todo lo físico que pueda interrumpir se va a dar. O posición ectópica del germen dentario, ¿no? Obviamente, si sale por otro lado o está en un sitio no adecuado, no va a salir, ¿no? Ok, ok, entonces acá el programa Gabriel nos da este esquemita donde se dan esos supernumerarios y sí, pues, ¿no? Se presentan sobre todo en esta zona central y que hay que extraerlos y luego hay una bastante dispersión, ¿no? De donde se pueden presentar los otros supernumerarios, pero en la parte central es donde se da más. Canino erección en posición muy alta, ¿no? Esto es un problema que nos vamos a encontrar y que lo podemos encauzar, ¿no? Y que es importante tenerlo en cuenta y que suele ser así, ¿no? Vemos este proceso, un apiñamiento, ¿no? Un lateral medio movido, el premolar también en una zona un poco, ¿no? Como medio echada, ¿no? Y que puede erupcionar de esta manera, ¿no? Y con un problema gingival también que puede tener una consecuencia estética, ¿no? Bien, caninos por vestibular, es lo que hemos dicho, ¿no? Esta es una tomografía de uno de los pacientes que yo atendí, que me fueron a ver a los 10 años, ¿no? Y que, claro, tú ves, acá ya no hay hueso, ¿no? Entonces, acá es lo que debió de hacerse, ¿no? En su debido tiempo hacer algunas extracciones y ayudar a que este canino erupcione donde debería haber erupcionado. Pero suele ser pues que cuando ya sale el problema, cuando la mamá ve pues, que su hijito tiene su diente
como, pues, ¿no? Como si fuera un día, ¿no? Pues, ahí, como si fuera, pues, una cosa, pues, fea, pues, ¿no? De unos colmillos, pues, ¿no? Ahí sí se asustan, ¿no? Sobre todo en los superiores, ¿no? Dos casos similares, ¿no? Igual, en esta pieza, en esta tomografía, el canino se ve porque falta estructura ósea, y si se quiere llegar a su lugar, va a poder haber seguramente una alteración gingival en esa zona. Igual aquí, ¿no? Acá pues ya eh, acá todavía falta erupcionar o no ha erupcionado un, un temporal, tiene un pedacito de raíz, ¿no? Y que evita que erupcione el premolar, en fin, y el canino erupcionó por vestibular. O sea, hay varias cosas que se pudo haber evitado, ¿no? Entonces, y como vuelvo a decir, ¿no? En estos dos pacientes que son diferentes, pero que tienen problemas más o menos similares, ¿no? Hay poco espacio, el canino sale por donde tiene que, por donde puede salir, y si acá no se ha corregido esto, pues se agrava el asunto, ¿no? Entonces este caso es pues más grave, ¿no? Mucho más grave que este de aquí, ¿no? Este sí también tiene sus problemas, acá vemos pues los centrales, y está casi fuera del hueso, ¿no? ¿No? Porque faltó espacio, ¿no? Una panorámica no vas a ver esto, ¿no? Solamente lo vas a ver en una radiografía tomográfica. Hay que recordar, porque obviamente la tomografía es una reconstrucción, no es tal cual, pero te da mucha idea, pues, ¿no? Acá casi está toda la raíz fuera, ¿no? ¿No? Bien. Entonces, un apiñamiento severo, ¿no? En esta zona, ¿no? Y que es importante ah, procurar arreglar en la medida de las posibilidades. ¿Que es más complicado? Sí, más complicado. ¿Más colaboración? Sí, por supuesto. Bien, ahora vamos a este último tema, que se suele llamar extracción seriada, ¿no? ¿No? En otros libros hablan de la guía de la erupción, pero a mí me parece como que más eh, una guía de la oclusión, porque lo que queremos es que las piezas salgan y ocluyan bien, ¿no? La extracción no es la finalidad, la finalidad tampoco es solamente la erupción, sino que esa erupción nos lleve a que haya una buena oclusión, ¿no? Y eso es el tema de ortodoncia, ¿no? Porque hacer erupción en un diente, bueno, sí, erupcione usted, ¿no? Eh, donde pueda, en la mejor manera, ¿no? Tenemos que ayudar a que haya una buena oclusión. Bien, pero suele ser que se llama extracción seriada, ¿no? Ese es como el nombre popular, ¿no? Que vas a escuchar, ¿no? Pero me gusta verlo desde ese punto de vista, ¿no? Que es una guía de la oclusión. Estamos guiando la oclusión. No solamente extrayendo dientes, ¿no? Eso es una estrategia para evitar un mayor mal, ¿no? Pero lo que quiere decir es que haya una buena oclusión, que muerda bien el niño, ¿no? Y el futuro adulto, ¿no? Bien. Recordando algunas cosas que hemos ya conversado, ¿no? El ancho de las fosas nasales es importante tener en cuenta, la angulación de los caninos también, ¿no? Cómo se va a presentar en un niño de 6 años. Este es el panorama normal, ¿no? Un pequeño diastema entre los centrales, ¿no? Más o menos esto es lo ideal, ¿no? Lo que debería suceder en un niño. A los 8 años se va dando este proceso, ¿no? El canino va descendiendo, ¿no? Este descendimiento del canino hace que se vaya cerrando este diastema anterior, ¿no? Por el producto, pues, ¿no? De este como juego en naipes, ¿no? Uno empuja a otro, ¿no? Y el ancho intercanino insuficiente también ayuda a que estos problemas, este proceso normal no ayude mucho, ¿no? Tener en cuenta eso en el estudio radiográfico. Si hay ese estrecho, va a producirse todo esto, ¿no? ¿No? El canino, por ejemplo, este canino va erupcionando, va a lograr este es lo típico, ¿no? ¿No? Como que el lateral es como una especie de abanico, ¿no? Se abre, ¿no? ¿Y por qué se ha abierto eso? ¿No? Porque este canino ha empujado su raíz y produce este efecto, ¿no? Entonces sería absurdo
¿no? Pensaba, bueno, acá qué voy a hacer, una placa para alinear este lateral, ¿no? Entonces eso sería pues lo peor que uno puede hacer, porque lo que voy a hacer es hacer estrellar la raíz del lateral más con el canino, y lo que voy a producir es que el canino no erupcione y me voy a destruir la raíz del lateral, entonces pues mal negocio, ¿no? Entonces simplemente por no tener ese conocimiento de la evolución de las piezas dentarias, ¿no? Y acá también igual, ¿no? Se abre, ¿no? Como que se va hacia distal esos laterales, ¿no? ¿Por qué es tan frecuente la anomalía del canino, ¿no? Esa alteración que erupcione por vestibular o que no erupcione, ¿no? El canino es el único diente que hace erupción, recoge todos los problemas de espacio que puedan existir en la arcada, eso nos dice Canut, ¿no? Recoge todos los problemas, ¿no? Entonces, de alguna manera es pues, si no hicimos nada anteriormente para ayudar a que haya más espacio, pues el canino va a resaltar ese, esa falta de espacio, ¿no? Entonces, por eso es importante saber qué hacemos para evitar que esto pase, que el canino vaya por otro lado que no le corresponde, ¿no? Hay libros enteros que solamente hablan de esto, ¿no? Por lo menos me he encontrado dos, tres libros que es caninos retenidos, qué hacer, ¿no? Entonces, dos, tres libros solamente hablar del canino, ¿ah? Solo canino, ¿no? Bien, acá solamente estamos haciendo una visión introductoria y ya estará en la responsabilidad de cada uno investigar. Libros hay, ¿no? Bien. Estudios para la guía de la oclusión. Entonces, ¿qué estudios existen para poder ayudar a estos pacientes? ¿Ya se ha estudiado esto? ¿No? Fotográfico ya hemos mencionado, tener en cuenta eso, por favor, ¿no? Tomen su fotografía, cada uno tiene su celular, hagan su pequeño archivo, tengan un orden, ¿no? Con el celular que tienen, ¿no? ¿No? Y vayan viendo la evolución de los niños a lo largo, ¿no? Lo veo una fecha, lo veo en otra, ¿no? Y voy viendo, hace un año lo vi, esto es así. ¿Qué ha pasado acá? La cara se ha ensanchado, o se ha alargado o no se ha alargado, tener eso en cuenta, ¿no? Radiológico ya está cantado, ¿no? Ya lo hemos visto, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Los modelos, y es lo que estamos ahora aprendiendo, y esta semana lo haremos, y los antecedentes familiares, es tener en cuenta esto. Indicaciones, ¿no? En apiñamientos genéticos, ¿no? No es solamente esto que vamos a ver ahora de la guía de la oclusión o las extracciones seriadas, se da en algo genético, ¿no? Y eso ¿cómo lo vamos a determinar? No vamos a hacer un análisis genético, ¿no? Obviamente, ¿no? Un estudio de sangre y tal, ¿no? Es con los datos que tenemos, con la consecuencia de, ¿no? En nuestros modelos veremos que falta espacio, ¿no? Y eso es consecuencia de algo genético, ¿no? Si a los 8 años, perdón, si a los 8 años hay apiñamiento, este no mejorará con el crecimiento y desarrollo futuro. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? No dar falsas esperanzas a los padres, ¿no? Ya, no, falta todavía 2 años, va a seguir creciendo. Cuando hay apiñamiento, y estamos hablando de caninos, premolares, eh, hay cosas que no podemos eh, evitar o prever, o sea, eh, y una de ellas es que eso vaya a mejorar solito, ¿no? ¿No? O sea, lo que sí va a haber una mejora en el futuro es que haya un ligero crecimiento mandibular y un aumento de la distancia vertical, ¿no? Como hemos explicado, ¿no? El tercio inferior. Eso sí va a haber un crecimiento, pero si hay un apiñamiento, eso no lo va a solucionar eso, ¿no? O sea, ese crecimiento óseo va por otro lado, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta. Esos años, a los 8 años, 7, ¿no? 7 años, 8 años, pero acá pongo 8, es donde las cosas se pueden encauzar, podemos ayudar. Lo que pasa es, ¿no? Como hemos mencionado, que a esta edad de los 8 años, aparentemente no pasa nada, todo está bien, ¿no? El canino está ahí y si se está piñando o le falta espacio, no lo sabe la mamá ni el papá. El único que lo podemos saber somos nosotros diciéndole, a ver, señora, sáquele mejor una
radiografía a su niño y veámoslo, ¿no? Por si acaso no vaya a ser que se esté apiñando por dentro, ¿no? Y tenemos que ayudarlo de esa manera, ¿no? Bien, a partir de los 8 años se comienza el tratamiento, ¿no? Entonces, más o menos es la edad donde tenemos que hacer esto y donde el niño tiene una mayor madurez, ¿no? Para poder entender lo que le vamos a hacer, ¿no? Y la importancia que puede tener, ¿no? Si nos colabora, excelente. Si no nos colabora, ya por lo menos tenemos la conciencia tranquila que hemos podido y hemos orientado a los padres y a los niños de un problema que se pudo tener un camino fácil, entre comillas, y solucionarlo, o esperar en el futuro y hacer un tratamiento de braques o alineadores o lo que sea, que es más complicado y más caro, ¿no? Examen clínico a los 8 ya lo hemos mencionado, ver el lateral, si hay movilidad o no, palpar si hay el canino, su prominencia, si hay o no hay, ¿no? Y radiografía a los 6 meses para evaluar la evolución del canino. Entonces eso sí lo podemos hacer, ¿no? Ver cómo se va evolucionando, ¿no? Si ya hasta los 9 meses, perdón, a los 9 años, pues ya hay que intervenir, ¿no? Ya hay que hacer lo que ahora vamos a indicar, ¿no? Esto es más o menos como las ideas generales, ¿no? Contraindicaciones. Cuando un niño tiene pues un perfil cóncavo, ¿no? Ahora veremos qué es hacer extracción en maxila superior, ¿no? Es decir, cuando la cara es pequeñita, ¿no? De repente lo que hay que hacer es primero haber tratado ese maxila superior, pero si no fuera el caso y ya no podemos hacer nada, en esos casos no está contraindicado lo que vamos a ahora explicar, ¿no? Estas extracciones de caninos de leche, molar temporario, premolar permanente. Presencia de genesias, obviamente, si falta dientes, vamos a pretender sacarle piezas, pues no es lo mejor, ¿no? Diastema en la línea media, ¿no? Si hay un diastema ahí, ¿no? Nos puede ayudar, ahí podemos ganar espacio, ¿no? Y hay que ver por qué ese diastema no se cierra, ¿no? Si de repente están los caninos saliendo y se está piñando todo, no se cierra el diastema, a pesar que hay presión. Entonces puede ser que haya que de repente hacer una fibrotomía y hacer que el frenillo vestibular superior, corregirlo, ¿no? Y ayudar que se cierre ese diastema de manera natural, ¿no? Entonces no solamente que haya un diastema, ¿no? Y está contraindicado, ¿no? Sino si hay el diastema debe haberse cerrado, ¿no? Y por tratar primero ese espacio o tratar ese frenillo y luego a ver cómo eso puede ayudar, ¿no? Alteraciones óseas, obviamente, y será algo que saldrá por su propia cuenta, que a veces primero habrá que solucionar una alteración ósea y luego ya ver cómo podemos encauzar un buen alineamiento del canino y de las otras piezas dentarias. Ok, acá vamos a ver un escuadrito del método Dewell, ¿no? Que se dio en los años 60 para las extracciones seriadas, ¿no? Entonces, hay como tres pasos, ¿no? Exo 11 de la pieza 5363, que son los caninos deciduos, y que el objetivo es que haya un espacio para los incisivos, ¿no? Que ese es de alguna manera un primer objetivo según Dewey, ¿no? Después de esa extracción, sacar las 5,4 y 6,4, ¿no? Estos molares, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Que erupcionen los premolares, ¿no? Una erupción temprana de los premolares. Ese es el objetivo. Cuando se extraen, cuando ya erupcionan los 3, 4, los premolares, la extracción de los mismos y para que haya la erupción de los caninos, ¿no? Entonces, todo tiene esa relación, ¿no? Pensando en los caninos, ¿no? Si se dan cuenta, pues son varias extracciones, ¿no? Entonces, esto hay que explicarlo bien a los padres porque les puede llamar mucho, mucho la atención que hagamos todo esto. Y es claro, si el niño tiene ya ligeros, y si tiene miedo ya al dentista, pues plantear esto será más complicado. Pero es la alternativa que se tiene en la ortodoncia interceptiva para ayudar para que esos caninos erupcionen o deben erupcionar, ¿no? Bien, entonces esto es lo de Dewey, ¿no? Tweet tiene su estrategia, ¿no? Que él en vez de sacar primero los caninos, saca primero los molares temporales
pensando en una alineación más natural de los incisivos centrales, laterales, los laterales centrales, ¿no? Pero bien, es una variación nada más, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Bien, pero en la gran mayoría, este sería la estrategia normal para poder atender a los muchachos, ¿no? Bien, acá esquemáticamente, o sea, siguiendo los pasos de Dewey, ¿no? Lo que es una estrellita, ¿no? Que está marcada como estrellita es donde se hace la extracción, ¿no? Entonces acá el canino se hace la extracción, esta flechita negra nos indica que se va a ir hacia distal, ¿no? Y así corregimos ese ligero apiñamiento que se da en esta zona. Se hace la extracción, ¿no? Se alinea ligeramente y hacemos la extracción de los molares temporales para hacer que el premolar erupcione rápidamente. Erupcionan, ¿no? Y hacemos la extracción de los premolares para ayudar a que el canino vaya a su lugar. Bien, ese sería el objetivo de la guía de la oclusión. Esperar. Y acá lo único comentar es que solamente aquí hemos hecho extracciones de dientes priorizando el canino. ¿Qué es lo que sucede acá? Falta una mejor, un eje axial de los caninos y de los laterales corregir. Y acá simplemente será con un tratamiento de aparatología fija de brackets para corregir mejor estas alineaciones de las raíces, ¿no? Eh, pero ya hemos evitado al paciente un tratamiento largo de bracket, de extracción de premolar, de tracción de un canino intraóseo, ¿no? En fin, es complicado traccionar un canino o rescatar un canino dependiendo del caso, ¿no? Que si está de manera intraósea, abriendo una ventanita ósea, un botón, se complica, ¿no? Se complica. Eh, Acá un casito que yo atendí, Santiago, tenía 10 años, y vuelvo a repetir, ¿no? Es como que la edad que los padres se dan cuenta que su hijo tiene un diente chueco y a él quiere que le hagamos, le ayudemos, ¿no? Este caso, como los otros que hemos visto anteriormente, se pudo haber solucionado a los 8, ¿no? Si nos venía. Pero bien, eso es lo que se da. Entonces, estas eran las fotos intraorales de Santiago, ¿no? Como, ¿qué es lo que tenemos? Había un diente supernumerario en esta zona, que se hizo su extracción, ¿no? Acá estamos viendo esto que hemos mencionado, como el lateral, como que se abre, ¿no? Producto que el canino por dentro lo está empujando y está empujando su raíz y este se va hacia distal, ¿no? Entonces esto es lo típico que van a encontrar cuando el canino está haciendo de las suyas por ahí, ¿no? ¿No? Acá también un diente cónico, que se hace esa extracción, ¿no? No termina de ser un canino temporario, ¿no? Es un diente cónico, ¿no? Acá también diente cónico, ¿no? En vez de canino tiene estos dientes cónicos, ¿no? Y a mí me contó la señora, la mamá de este niño, que ella también tuvo eso, ¿no? Unos dientes chiquititos que les trajeron, tal. Bien, entonces se ve que es algo genético. Acá hay un diastema, vemos que hay un diastema que nos puede ayudar, ¿no? Bien, una foto más cerca, vemos a estos dientes cónicos, como está ocluyendo. Se hace la extracción de estos dientes cónicos para dar esa evolución. Acá todavía tenemos la esperanza de que este diastema nos dé una ayuda, ¿no? La tomografía, y viendo la posición, la relación que hay del lateral con el canino, ¿no? Que es también importante tener en cuenta, ¿no? Una panorámica fruto de la radiografía, la tomografía, y ver pues, cómo se está dando aquí y acá la mamá entiende pues, perfectamente qué es lo que sucede, ¿no? Bien, acá lo que pasó a este niño es que ya le habíamos propuesto el plan de extracciones seriadas, que tenemos que sacar esto de aquí,
¿no? Luego sacar el premolar, premolar, ¿no? Y rescatar, en este caso, casi el canino, ¿no? Porque acá ni siquiera se notaba en la palpación una prominencia canina, estaba bien eh, pues en medio de las tablas óseas, ¿no? Pues era bien difícil poder abrir una ventanita y pegar un bracket y ir jalando de a poco, ¿no? Era bien complicado, ¿no? Entonces, el paso siguiente era la extracción de los premolares, pero al final, hasta el día de hoy, no se aparece en el consultorio, ¿no? Pero ya se dio el mensaje, ¿no? Y por lo que sea, no se continuó, ¿no? Pero aquí en este caso eh, no hay de otra, ¿no? O sea, ya acá sea una cosa u otra, hay que hacer una extracción y luego poner brackets, ¿no? Bien. Este articulito, esto es del año 2011, ¿no? Acá simplemente lo que se menciona es la eficacia de las extracciones seriadas y la extracción tardía de los premolares en casos tratados con aparatología fija, ¿no? Entonces acá el título no ayuda mucho, pero comparan extracciones seriadas, ¿no? En niños de 8 años y extracciones de premolares tardías, la llaman, o sea, ya cuando está todo apiñado, sacar el premolar y arreglar con brackets, ¿no? Eso es lo que este artículo menciona, ¿no? De la revista de ortodoncia americana, ¿no? Entonces, la conclusión de este artículo dice lo siguiente, ¿no? La extracción seriada y la extracción tardía de los premolares produjeron resultados oclusales finales similares. La extracción seriada puede reducir el tiempo de tratamiento activo, ¿no? Los brackets, ¿no? Pero implica un tiempo de observación significativo antes del tratamiento activo, ¿no? Entonces, acá sale a colación que hay cosas a favor y en contra. La idea, como siempre, es que haya una oclusión adecuada, ¿no? Porque por eso dice acá, ¿no? Resultados oclusales finales similares, ¿no? Entonces, resultados oclusales. Lo que queremos es la oclusión, ¿no? Con el camino A, con el camino B, pero queremos la oclusión. Entonces, vemos algunos casos, y es lo que estamos proponiendo, podemos hacer una extracción seriada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a necesitar, después de hacer extracciones, corregir como hemos visto en este caso, corregir la posición de las raíces del canino, del lateral. Esto no puede quedar así, ¿no? No puede esto quedar inclinado, ¿no? Están contrangulados, ¿no? Tiene que tener una corrección, ¿no? Y acá hay un diastema, ¿no? Tenemos que cerrar este diastema, ¿no? Entonces, acá sí necesita una paratología fija, pero, o sea, brackets, pero va a ser un tratamiento muy corto, ¿no? Va a ser corto porque ya simplemente es corregir, cerrar un diastema, es más fácil, ¿no? En cambio, pues si el canino está por acá arriba, ¿no? ¿No? Hay que poner brackets, jalar el bendito canino, esto pues es 2 años y medio de tratamiento y a ver si te aguanta pues el niño 2 años, ¿no? 2 años y medio, en fin, ¿no? Entonces, en este caso, pues es hacer extracciones, 2 años y medio de brackets y a ver, pues, si lo acepta, ¿no? Entonces, por eso esta conclusión tiene eso, ¿no? La extracción seriada puede producir el tiempo de tratamiento activo, ¿no? Tratamiento activo, ¿no? Claro, o sea, obviamente hay que dar un seguimiento para lo que sigue. Después tenemos que hacer que los ápices de los premolares y el canino cierren y luego se pone brackets, ¿no? En ese momento, ¿no? Puede ayudar a ver una ayuda de aparatología fija de repente en cerrar un diastema, poniendo un bracket aquí, un bracket acá, cerramos esto, ¿no? Que mejoren ¿no? Acá sí podríamos poner un bracket o un botoncito, cerrar esto de acá, ganamos unos milímetros, ¿no? Pero solamente en los centrales, nada más, no puedo tocar el canino, como hemos dicho, porque está el canino aquí interrumpiendo el lateral, dañando al lateral, como se ve en esta tomografía, ¿no? Ya hay un daño del lateral, ¿no? O sea, ya se dañó, ¿no? Entonces, hay varias cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, ya que yo también le dije a la mamá con claridad, mire, señor, hay que hacer extracción de estas piezas, ¿no? Llevar el canino a su lugar,
pero mire, señor, ya se dañó este diente lateral, lo vamos a poder corregir, pero de repente hay que hacer una endodoncia, o sea, ya se complica, ¿no? La cosa se complica. Si esto lo hubiera traído a los 8 años, pues hubiéramos hecho la extracción bueno, de esos dientes, no, acá se nota, ¿no? Cónicos, hubiéramos sacado el molar permanente, el molar temporario, el premolar, y este canino iba a su sitio hacia distal. No hubiera dañado todo esto, ¿no? No se hubiera producido todo este problema, ¿no? No, pero solamente como, bueno, la mamá lo único que ve es, le llamó la atención esto. Por esto vino la señora, no vino por otra cosa. Ella no ve pues radiografías, nada, ¿no? Solamente ve este diente, doctor, está un poquito chuequito, lo puede corregir. Un poquito chuequito, o sea, tenemos todo esta belleza, pues, ¿no? Todo tema tan complejo, ¿no? Daño lateral, extracciones, en fin. Bien, entonces, la moraleja, ¿no? Ojalá que podamos tener pacientes a los 8 años o 7, tomar por lo menos una panorámica y evitar este tipo de situaciones que es doloroso para todos, ¿no? O sea, es pues, feo estar sacándolo un premolar, otro premolar, brackets, jalar el canino por una ventanita, ¿no? Eh, pues a nosotros nos puede parecer lo más normal, ¿no? Pero para los niños, pues es pues un, un camino de una niña, a la mamá de una niña, estaba afuera en la sala de espera y estaba contándole a la mamá un caso más o menos como este, ¿no? Diferente, pero más o menos similar, que había que hacer una ventana ósea, y poner ahí un bracket, y la chica, pues como todo niño, pues curioso, está ahí parando la oreja, y se puso a llorar, pues, ¿no? ¿No? Porque claro, es un golpe fuerte para un niño, ¿no? Que hay que hacerle un huequito al hueso, o sea, eso pues es que no es nada amable, pero no queda otra, ese es el tratamiento que tenemos que hacer. Bien, entonces, mensaje claro, la guía de la oclusión tiene un éxito bueno, hay que saberlo aplicar, ¿no? Acá he dado unas grandes líneas maestras de lo que hay que hacer, tiene sus contraindicaciones, que queden claras cuáles son las contraindicaciones, y orientar a la familia, a las mamás o a los papás, depende de quién lo trae a los chicos, y evitar pues estos apiñamientos, ¿no? Y bueno, y para eso, en la práctica, en la tarde, el día de mañana veremos cuando tenemos cuando tenemos una dentición mixta, en este caso ya no es mixta, ¿no? El espacio que tenemos de aquí a acá y viendo los dientes que hay por dentro, a ver si entran o no. Eso es lo que queremos ver, ¿no? Entonces, esto es una gran orientación para esto y obviamente numéricamente es una ayuda y luego radiográficamente también nos da una idea del problema que se está dando y cómo podemos ayudar. Bueno, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta.